Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 3 grados la temperatura actual, 19 la máxima que se espera para hoy. Comenzamos este primer café con muchas ganas de tomar café justamente por el frío. Y el café que vamos a compartir hoy con Clarisa Hardy, que es consultora para la cooperación Europa en América Latina y presidenta de la Fundación Dialoga. ¿Cómo te va, Clarisa? Muy bien a pesar del frío. Bueno, cuando hace calor nos quejamos del calor, cuando hace frío nos quejamos del frío. Así no, pero somos. dije muy bien igual. Sí, muy bien, tienes razón. También estamos con Luis Larraín, el presidente de la Católica, punto. Es lo más importante. Es lo más importante hoy día, nada de libertad y desarrollo, yo pediría más objetividad a nuestra moderadora sobre la no hemos dicho nada. Yo vengo a defender a San Marcos desde la semana pasada, que fue injustamente pero ni siquiera tratado, porque fue ni siquiera tratado sabía del peor modo, que es la omisión. Gutenberg Martínez todavía no lo he presentado, usted no sabe cómo lo voy a presentar también. Gutenberg Martínez, que es consejero nacional de la democracia cristiana, pero sobre todo y ante todo, rector de la Universidad Miguel de Cervantes. ¿Estamos bien? ¿Ve? Sí, ahí estamos bien. ¿Ve que ya? Bien. Oiga, clasificó la Católica, la sonrisa de Luis Larraín es impresionante, con toda la razón, a penales, sí. Con un sufrimiento que para qué le digo, 6-5, ¿ah? Sí, vibrante, que no, claro. Ahora, parece que no vale, la Católica no vale ganar si no se sufre, sí. Esa es la consigna. Ahora, no faltó el amigo que me llamó, como sabe que soy católica, me dijo que claro, con penales, esos penales, 6-5, que injusto, haciéndome bullying. No, pero mira, así digo yo, el fútbol es así. La Católica tenía que ganar por 2 goles para ir a los penales o por 3 goles. Hizo un excelente partido, de hecho iba ganando 3-0, digamos, y al final para variar le hicieron el gol. Luego era bastante injusto porque la Católica había jugado mucho mejor. Y después fueron a los penales y lograron superar la prueba de los penales, que siempre es nerviosa. Hubo un par de penales atajados, otros que se fueron por arriba del poste, pero finalmente ganó la Católica. Ahora, yo quería hacer una reflexión en serio respecto a lo que decía la reivindicación de San Marcos. Yo lo que pasa es que soy de un club chico como el Auda Italiano. Yo creo que a nuestro fútbol le falta un poquito más de equidad. Como estamos hablando de equidad en la sociedad, de equidad en el deporte. No, me refiero a lo siguiente, es decir, yo creo que este fútbol tan centrado en 3 o 4 clubes grandes, con privilegio en la distribución de los excedentes de la televisión, por ejemplo, que es uno de los temas en discusión y de trasfondo, que fue por qué cayó Magnícola en su tiempo y después consecuencialmente Bielsa. El hecho de que no haya, por lo tanto, una situación que permita competitividad real entre todos, de tal modo que eso haga un campeonato más entretenido. Uno ve el fútbol alemán, uno ve inclusive digamos el fútbol británico, que también tiene algunos grados de concentración, en los cuales efectivamente hay una posibilidad de mayor competencia. Yo creo que por eso reivindiqué lo de San Marcos el otro día. Pero es como la política, como los partidos. Pero lo que pasa es que Gutenberg tiene un discurso, un relato que es muy romántico, pero la evidencia lo contradice absolutamente. O sea, por ejemplo, los últimos 6 campeonatos del fútbol chileno lo han ganado. De los 6 han ganado 2 equipos grandes, Colo-Colo uno, la U otro. Los otros lo han ganado equipos como Unión Española, como Audax Italiano, como no Italiano, como Unión Española, como Cobresal, como Higgins, que no son parte de los equipos grandes. Ahora, uno mira lo que pasó ahora en España, por ejemplo, y ve primero el Barcelona, segundo el Real, tercero el Atlético y muy detrás todos los demás.
Uno mira lo que pasó en Inglaterra, está el Chelsea, está el Manchester City, por eso que son los equipos que gastan. Oiga, pero en Argentina también es más por supuesto, los equipos grandes en Argentina, Boca y River se llevan. Por eso que nos dio el ejemplo. Pero los otros son importantes también, Independiente. Sí, también Independiente importante. Sí. Sí. Yo no vi el ejemplo el rojo, de pero España, Luis, precisamente porque tú tienes razón, porque ahí también se discute la concentración que puede ser excesiva sobre la materia. Yo lo que voy es lo siguiente, de un punto de vista deportivo, competitivo, es muy competitivo. El ideal es que existan márgenes de competencia real. El hecho que extraordinariamente, y eso lo hace triplemente meritorio, clubes como San Marcos, La Unión, en otro tipo de momentos, lleguen a la cúspide, no significa que se contradiga lo que yo digo. El hecho es que los dineros no se distribuyen en términos igualitarios. No igualitario. Es que ahí entra una diferencia importante. No es igualitario, pero sí equitativo. Y eso sí equitativo, porque resulta que la mayor parte de los abonados al canal del fútbol, que es quien reparte las plata, son hinchas de Colo-Colo, después de Universidad de Chile y después de Universidad Católica. Es un círculo vicioso. Entonces, los clubes grandes en su oportunidad cedieron sus derechos al espectáculo y a que su espectáculo fuera televisado en una proporción con este consorcio de todos los clubes a través de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y esa es la razón por la cual los porcentajes son distintos. La gente se abona al canal del fútbol porque quiere ver el partido de Colo-Colo, después el de la U, después el de la Católica y después unos pocos otros equipos. Bueno, esa es la razón. Y esa es la razón por la cual los porcentajes son así. A ver, pero ¿qué propone Guterres Martín? Yo propongo lo mismo que sucede primero. El fútbol... Con la plata del canal del fútbol. El fútbol no es propiedad de un club. La FIFA controla el fútbol mundial. Chile no es dueño de los derechos del fútbol global. La asociación de fútbol es la dueña de los derechos, no cada club en particular. Eso es un tema bastante discutido y bastante establecido. El canal del fútbol es un canal que le pertenece a todos los clubes de fútbol de Chile a través de su asociación, no a través de los clubes. Y de ese punto de vista, a mi juicio, lo que debiera haber es una repartición igualitaria para los efectos de mejorar la competencia, para que esto sea más entretenido. Bueno, pero no es proporcional a lo que aporta cada club, las ganancias. Eso es el círculo vicioso que favorece la concentración. No, porque hay otra parte. Yo no soy partidario de la concentración, ni en lo económico ni en lo deportivo. Hay otra parte de los ingresos que se reparten igual para todos los clubes. Si yo controlo un porcentaje importante de los recursos del fútbol, naturalmente eso genera un marketing que genera a su vez mayor captación. Entonces al final es un círculo vicioso. Lo importante es ganar cuando se compite en condiciones de igualdad. Cuando se gana en condiciones de desventaja, más mérito no es muy meritorio. Y de hecho, lo importante, discúlpame, lo importante es la competitividad. Es como en la universidad cuando alguien legítimamente el ABCU no saca más puntaje que el que viene a un colegio municipal y después erróneamente se le da gratuidad a ambos. Caímos finalmente. Mira cómo hizo el puente. Mira, pero vamos, espérenme. Yo trato de ser de una línea en todo. Espérenme un segundo, porque tengo que decir que el primer café está presentado por la Universidad Alberto Hurtado. A propósito, ya vamos a hablar de ese tema. En abril del 2014 se produjo el peor incendio en Valparaíso, destruyendo casi 3.000 casas. ¿Cómo pensar la ciudad para evitar futuros desastres humanos? Este tema abordarán expertos en el encuentro Valparaíso en Llamas, Memoria, Patrimonio y Autogestión, hoy en la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, yo digo a propósito porque el anuncio del 21 de mayo respecto a la que se va a comenzar con la gratuidad al no sé cuánto % de los más vulnerables de universidades que pertenezcan al CRUCH y también
60%, gracias. Y también a los centros de formación técnica e institutos pero que estén acreditados, ¿verdad? Y que no tengan fines de lucro. Y que no tengan fines de lucro. Bueno, esto ha generado, por supuesto, reacciones, entre ellas una carta de justamente el sacerdote Montes. Y una entrevista muy larga. Y una entrevista, perdón, muy larga. Y hoy una carta también donde lo apoyan y otros donde lo dicen, a ver si no nos acuse de lobby a los del CRUCH, demuéstrelo. En fin, el tema es, ¿a quién beneficia? ¿Por qué haber tomado esta decisión? Ignacio Walker está de acuerdo, por ejemplo, con el padre Montes, que se queja porque dice esto es discriminatorio, porque los alumnos más pobres no están precisamente solamente en esas universidades. Bueno, en fin, la palabra es de ustedes y Clarisa Hardy. Como para partir, primero, el proyecto de ley va a establecer gratuidad universal en algún plazo que no quedó claramente definido en el discurso presidencial. Lo que quedó definido es cuál es la meta para este periodo de gobierno, pero el proyecto de ley apunta a gratuidad universal. Sí. Eso para tranquilizar al final del debate. Gobierno, al final del gobierno. No, al final del gobierno el 70%. Por eso, al final. Sí, el 70%, pero el proyecto de ley... Por eso, al final. En este gobierno el 70% de menores ingresos con gratuidad universal, pero el proyecto de ley apunta a gratuidad universal para el 100% en un margen mayor de tiempo, que excede el periodo de este gobierno. Sí. Eso es para tranquilizar, digo, en la discusión. Pero es una declaración de intenciones. Bueno, pero perdón, no es es un proyecto de ley que establece gradualidad. Yo entiendo que el debate acá es por qué razón en la gradualidad se adopta el criterio que se adopta, que sean solo los sectores más vulnerables de las universidades del CRUCH y no, como ha sido la discusión que levantó el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el padre Montes, que fuera para el criterio de vulnerabilidad por estudiante y no por el tipo de establecimiento educacional. Claro. Esa es la discusión que hoy día está instalada. Pero ¿cuál es tu opinión, Clarisa? Mi opinión es que es a ver, si hubieran dicho para las universidades estatales hubiera habido algún criterio, porque el CRUCH es una denominación o más bien una agrupación de universidades que existían, no necesariamente todas estatales, hasta el año 81 cuando empezó el proceso de creación de universidades privadas. Y por lo tanto no es claro el criterio de que sean, por ejemplo, universidades públicas o privadas. Yo hubiera preferido una definición de esa naturaleza, de decir se empieza con las estatales porque son los recursos fiscales que están mayormente comprometidos y gradualmente entrarán aquellas otras que se acrediten, etcétera, etcétera, o haber anunciado en los criterios de vulnerabilidad, que es otra discusión, y por lo tanto aquí ingresarían, pero yo entiendo que hay un problema solo de gradualidad y que en el plazo irán incorporándose otras universidades. Luis Larraín. Sí, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que la decisión obedece a los grupos de interés a los cuales es permeable este gobierno. Este gobierno es permeable a los exdirigentes del movimiento estudiantil. Eso ya lo sabemos, lo ha dicho el ministro Izaguirre con todas sus letras y ha explicado por qué, por ejemplo, empezó la reforma educacional con el tema de evitar el lucro en la educación escolar. ¿Y por qué no están contentos de hacer manifestaciones? Y ahora, entonces, los grupos de interés son las universidades del Consejo de Rectores y estos mismos dirigentes estudiantiles, quienes prefieren un criterio de este tipo, que responde a grupos de interés, a un criterio que responda a los alumnos. Los alumnos de las universidades que no están en el CRUCH son más vulnerables que los alumnos de las universidades que están en el CRUCH. Entonces, si de lo que se trata es de facilitar la educación y de dar acceso a la educación a todos los sectores de la población, no hay justificación para que un grupo que tiene menos alumnos vulnerables sea favorecido y un grupo que tiene más alumnos vulnerables no sea favorecido. Yo creo que la única explicación es el grupo de interés que significa el CRUCH y los dirigentes estudiantiles que por razones más bien ideológicas están por
dar el dinero a las universidades del CRUCH y no a las que no son del CRUCH. Primero una aclaración para dar mi opinión. A mí el tema como Universidad Miguel de Cervantes no me afecta por el hecho de que nosotros hemos decidido no acreditarnos aún. Por lo tanto, ¿decidido? Hemos decidido. ¿Por qué? Bueno, lo podemos conversar después porque quiero atenerme primero a este punto. ¿Ya? Hemos decidido no acreditarnos aún. Por lo tanto, no tenemos, por así decirlo, velas en este entierro. Pero lo que quiero decir es que, a partir de mi concepción humanista cristiana, yo creo en las personas y no en las estructuras. Y creo que aquí hay una cuestión de fondo equivocada en la política que está anunciando el gobierno sobre la materia. Aquí lo que se debe privilegiar son las personas. ¿Quiénes? Las personas vulnerables, no las estructuras. Uh-huh. Y las personas vulnerables son los jóvenes de familias vulnerables. No se puede discriminar entre jóvenes vulnerables de una universidad o de otra universidad, porque eso es lo que estoy diciendo, discriminación, y me da la impresión de que eso es inconstitucional por lo demás. En segundo lugar, o en tercer lugar, todos sabemos que la PSU, que es el instrumento de admisión de las universidades del CRUCH, fundamentalmente, discrimina socioeconómicamente. Eso está establecido en el informe de la OECD, está establecido en los estudios nacionales. Esto es, la PSU favorece a los sectores ABC1 porque son los que tienen mejor educación particular pagada fundamentalmente. Esto significa que las universidades del CRUCH tienen una mayor proporción de sectores ABC1 y una menor proporción relativa de alumnos vulnerables respecto a muchas de las universidades privadas, tipo la Universidad Alberto Hurtado. Uh-huh. Desde ese punto de vista, yo estoy haciendo una doble discriminación, al momento que solamente estoy dándole gratuidad a los sectores vulnerables de aquellas universidades que usan un método de selección que segrega además socioeconómicamente. Por lo tanto, yo aspiro a que el Ministerio cambie su política y simplemente use, lo que me parece muy bien, una medida responsable, usa los dineros que tiene para aplicarlos gradualmente a lo que le alcance con los 500 millones de dólares a todos los jóvenes vulnerables de todas las universidades acreditadas del país, a los jóvenes más vulnerables. Eso es lo justo, lo otro es injusto. Clarisa, a propósito de esto, como yo me imaginaba que iba a ser tema de discusión, reporté, llamé para saber las explicaciones, qué es lo que, algunos de los argumentos que me dieron, que los recursos son escasos, por lo tanto había que cortar por algo, tener un criterio. Y claro, siempre los criterios pueden ser arbitrarios, pero había que tomar un criterio. Y que no solo, yo le hice la misma pregunta que hace Gutenberg, pero por favor, los de la Chile y la Católica son los que tienen mayores recursos. Me dijeron, momentito, están las universidades regionales del CRUCH, por ejemplo, está la Católica, la Universidad de Chile, pero después ya sigue la Universidad de Santiago, que no tiene el mismo perfil, etcétera. Y entonces, además, el tema de las acreditaciones, teniendo en cuenta que el sistema de acreditación no está legitimado porque se está, ¿no es cierto?, tratando de cambiar cómo va a ser el tema de la acreditación. Y puede ser que cambie, le dan a una universidad que está acreditada y después viene la nueva institución que va a acreditar y le quita la acreditación, entonces eso. Pero eso bueno, estoy dando una excusa. La persona que me da esta información me dice, sí, había que cortar por algún criterio y se decidió ese criterio y siempre los criterios, claro, pueden ser arbitrarios. Ahora, Cecilia, para y además hay una condición para darle la gratuidad a estas universidades, que tienen que firmar un convenio dando cuenta del arancel máximo que deben cobrar. Esas son algunas de los datos que logré recabar sobre esto, pero seguramente pronto que el ministro de Educación va a venir al programa, será tema de conversación, por supuesto. Ahora, primero yo comparto que habían dos criterios a tomar. Yo no me gusta para nada la interpretación de Luis de decir que aquí se ha dejado llevar el gobierno por grupos de interés. Grupos de interés.
Si algo creo que ha estado precisamente en discusión y en debate ha sido el cómo terminas con los grupos de interés en una política de mayor igualdad. De modo que no me gusta tu interpretación, no obstante lo cual yo comparto que es muy poco defendible el criterio por lo que señalé. Uno pudiera, sabiendo que siendo los recursos escasos y uno tiene que tomar algún criterio, habían 2 criterios alternativos que son los que señalé. O son aquellas denominadas estatales, que no es el caso del CRUCH, o son, como dice Gutenberg, el criterio de vulnerabilidad. Pero es que las del CRUCH están acreditadas. No, pero las otras también hay acreditadas fuera del CRUCH. Por lo tanto, el punto, el requisito para cualquiera es que tienen que estar acreditadas, el requisito. Por lo mismo que señaló, hay universidades que por definición, por no estar acreditadas, quedarían fuera. Eso no está en discusión. Está en discusión si estando acreditadas, cuál es el criterio. Yo creo que efectivamente esto va a generar mucho problema por la estructura desigual que tiene la educación en Chile. Y sí creo que probablemente va a tener que ser revisado por esta discusión que está habiendo de que deja a mucha población escolar, que es la de mayor vulnerabilidad, que entra a universidades que no son las del CRUCH, que son acreditadas. Clarisa conoce del tema. No, pero yo quiero agregar algo también. Primero decir que esta es una decisión transitoria, porque en algún momento la gratuidad va a ser universal. Y 2, algo que aquí no se mencionó y que sí está en el programa, hay este apoyo del gobierno para los jóvenes de menor rendimiento de las escuelas más vulnerables, para que puedan entrar a las universidades más exigentes, de modo que también varíe la composición de los estratos vulnerables en las universidades que entran, que están en el CRUCH. Yo creo que Clarisa es muy respetable en su opinión, entre otras cosas, porque ha escrito un libro que ha sido calificado como brillante en los temas de estratificación social, precisamente, que es un tema paralelo y a mi juicio muy importante en lo que estamos conversando. Y el punto es si nos centramos en las personas o en las estructuras. Estoy de acuerdo que es qué criterio se define, pero es muy importante el por qué se define un criterio y no otro. Si a mí me importan más las estructuras o las personas, es una cuestión ideológica muy de fondo. Es decir, si yo prefiero sacrificar personas o estructuras. Yo de modo alguno estoy por sacrificar personas. Las reacciones a esto, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de Rectores pide que el rector Montes demuestre su acusación o se retracte, a propósito que el rector Montes dijo que había lobby, que se manejaban como un cartel. Sus dichos sobre el CRUCH son al menos imprudentes y temerarios, pues nos acusa de lobby y de ser un cartel. Una de las acepciones de este último sustantivo refiere a una agrupación que persigue fines ilícitos. En consecuencia, lo que cabe es llamarlo a la responsabilidad. Si conoce acciones de lobby y tiene pruebas de que constituimos un cartel, debiera hacer las denuncias ante las autoridades competentes. Y si no, excusarse. También otra reacción, el vocero del consorcio de las universidades estatales, Luis Loyola, que dijo que los planteles privados nacieron sin plata fiscales, por lo tanto, que ahora exijan fondos públicos es una contradicción, ya que resulta incoherente con su origen. Sin embargo, el rector de la Católica dijo que prefirió no referirse a los comentarios sobre el CRUCH, pero apoyó al rector Monte. No debiera haber diferencia en apoyo a los estudiantes vulnerables independientes de su universidad. Porque no es estatal. Claro, son algunos de los... precisamente. Claro, son algunos de las reacciones hoy a esto. Pero yo creo... Luis Larraín. Sí, yo creo, Cecilia, que la última intervención de Gutenberg es clara. Yo creo que este gobierno, en materia educacional, siempre ha privilegiado las estructuras por sobre las personas. La reforma educacional en materia escolar fue el mismo problema. Toda la problemática, toda la definición tenía que ver con que si eras un colegio particular subvencionado o público, si tenía fines de lucro, si no tenía fines de lucro. Las definiciones están dadas sobre la base de eso y no sobre la base de los alumnos que asisten a esos colegios. Entonces, cuando tú tienes una visión de ese tipo, a mi juicio,
sobre ideologizada y producto de un diagnóstico que no es correcto, que es que el que existan fines de lucro es la causa de todos los males, un poco menos que en la sociedad chilena, y en particular en la educación, creo que tú te equivocas. Y eso es lo que está sucediendo. Se está poniendo una cuestión ideológica por sobre la realidad de la educación chilena. Y eso es lo que hace incurrir en estos errores. A ver, el punto no es que se esté poniendo lo ideológico por sobre los alumnos. El punto es que estás definiendo el cómo reestructuras un modelo de educación en donde prime lo público y particularmente en las universidades, en donde está seguro que el pluralismo es por definición la esencia del quehacer, en que la universidad no es solo docencia, sino que son universidades complejas en donde la investigación produce también mejor calidad docente y por lo tanto privilegias propiamente la actividad de nivel universitario con carácter público. Yo entiendo que esa es la definición de fondo. Si tú me dices que eso es ideológico, profundamente del punto de vista de lo que quieres hacer de la educación en el largo plazo en Chile. El problema es el plazo inmediato. Yo entiendo que la discusión es cómo lo resuelves con las contradicciones que tienes hoy día en el sistema educacional, en donde en efecto universidades que nacieron amparadas estrictamente con el sentido del mercado, precisamente por eso lograron captar a alumnos de muy baja calidad, les ofrecen títulos que a veces no tienen ninguna posibilidad, y es como el Estado protege la calidad de la educación que le va a entregar masivamente a todos los estudiantes en el mediano y largo plazo. El punto es cómo lo resuelve, yo entiendo Clarisa, en lo inmediato. Y aquí hay una no es privilegiar las estructuras por sobre los estudiantes. Sí lo es, Clarisa, porque tu discurso, porque tu discurso tiene una parte que yo discrepo absolutamente, que es que en las universidades estatales hay universidades de muy mala calidad y otras de buena calidad. Y en las privadas también. No es un problema de que sea estatal. Bueno, pero el hecho de que estén acreditadas como criterio pone estándares, por lo menos la acreditación es un criterio razonable, la acreditación es un criterio razonable, como condición pero no básica. El hecho que sea estatal o no estatal, o el hecho que seas del CRUCH o que no seas del CRUCH. Por eso el sistema universitario chileno yo creo que se hace más rico, más diverso y más plural en la medida que tú tengas distintas ofertas educativas, y hoy día las tienes. Yo quiero insistir en que aquí lo que estamos discutiendo es si el Estado ayuda o no ayuda a los jóvenes vulnerables o de familias más necesitadas o más pobres del país. No estamos discutiendo si el Estado ayuda a una estructura o a otra estructura. Insisto, lo que estamos discutiendo es si los pobres, en términos de lenguaje clerical, pueden esperar o no pueden esperar. Desde ese punto de vista, si yo hago esperar a parte de los pobres por una visión de privilegio estructural, estoy faltando, al menos en mi formación humanista cristiana, a una concepción básica que es la igualdad de oportunidades entre todas las personas, más aún si son de la misma condición. Y aquí lo que hay es discriminación en favor de unos de otros. El Estado tiene una política hoy día para favorecer universidades estatales, y eso tiene financiamientos basales paralelos, es otra política, no tiene que ver con esto. Está establecido en las 4 formas de financiamiento del sistema universitario que hay una línea específica para las universidades estatales que no las hay para el resto. Por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es de los jóvenes vulnerables. A mí me parece muy bien que se avance en precisar, me parece muy bien que se haga con responsabilidad fiscal, o sea, los dineros que tenemos es los que hay que usar y no otros. Me parece muy bien que haya gradualidad, porque es lo responsable y lo posible. Me parece mal seguir insistiendo en que va a haber una gratuidad para los sectores ricos a futuro, porque creo que eso también es injusto. Me parece mal que no haya igualdad de oportunidades y que haya discriminación entre los vulnerables. Y hay una observación que yo no comparto contigo, Clarisa. Es muy complicado hablar de alumnos de baja calidad. No, que provienen, alumnos de baja calidad, que provienen, y eso me dolió. Que provienen, puede haber sido una manera rápida de quise decir alumnos que provienen de escuelas que proveen educación de baja calidad, por favor. Es más, dije que hay un programa de reforzamiento para ese tipo de alumnos, para que ingresen
altas universidades de mayor calidad. Pero a lo que voy es lo siguiente, Clarisa, porque no en tu caso, pero hay una segunda discriminación en instancias elitarias en la sociedad chilena que castigan a los jóvenes que vienen de colegios municipales o subvencionados por el hecho de haber tenido una mala educación. ¿A qué te refieres? Y lo que algunos reivindicamos en lo que denominamos universidades sociales, como la Padre Hurtado, la Silva Enrique, la Central, ayer el Arci y nosotros también la Cervantes, es que esos jóvenes también tienen derecho a una educación universitaria porque no tienen culpa de haber tenido una mala educación. Y esta decisión también los discrimina. Y por eso que nos tenemos que ir a comerciales, seguimos después. Un paréntesis. Yo durante 5 años fui miembro de la Junta Directiva de la USACH. Y puedo asegurarte que la composición mayoritaria de esa universidad proviene de escuelas municipales y particulares subvencionadas. Y las universidades regionales me insisten desde el Ministerio de Educación. También me dicen que para que... en promedio, es que déjame, ese argumento es falaz. Yo te estoy diciendo lo siguiente, en promedio, las universidades del CRUCH tienen alumnos menos vulnerables que las no CRUCH. Y claro, en todas hay una mezcla, digamos. Ahora, me dicen que para que sea el 60% hay un tema presupuestario, tal como lo decíamos, y bueno, lo dijo, se hizo el estimado con las del CRUCH, y qué universidades van a entrar cuando se llegue al 70% va dentro de la discusión en el proyecto de ley de educación superior. Había que comenzar, y que no nos olvidemos que es para... los más vulnerables, no para todos los de esa universidad. Para los más vulnerables de algunas universidades. Sí, eso no para los más vulnerables de los vulnerables que no están en el CRUCH. Sigo diciendo que es injusto. Pero la explicación que me dan es un tema presupuestario. Entonces se tomó la decisión de los más vulnerables del CRUCH. Eso es como esto es como las cosas de las viviendas. Cuando a ti te dan una ayuda para la vivienda, se establece un puntaje. No se establece si tú estudiaste en un colegio público o en un colegio privado. No se establece si tú vienes del barrio alto o del barrio bajo. Lo que se establece es si tu puntaje te da o no derecho a obtener tal cosa. Aquí el estatus social de vulnerabilidad es lo que tiene que definir si el Estado colabora, no dónde se estudia. Insisto, las personas lo que vale y esto es injusto. Pero si son pregunto, si son de la Universidad de Chile y son vulnerables. Está bien. Si el punto es que por qué los del Alberto Hurtado que son igual o más vulnerables porque no alcanza que la plata, eso es lo que dice el ministro. No alcanza la plata. Si es que el punto no es ese. Si yo tengo 500 millones de dólares, cosa que me parece bien, es lo responsable, que se distribuya entre los jóvenes más vulnerables del sistema de universidades acreditadas. Punto. Los más vulnerables en ranking. Ahora, las acreditaciones están legitimadas o no. Yo respeto mucho a USACH. Vamos a comerciales y seguimos en la segunda. Únete a la campaña nacional No te olvides de tus oídos y en mayo hazte un chequeo auditivo gratuito en cualquiera de los centros GAES del país. Agenda tu visita en gaes.cl o al 600-642-37, una iniciativa de GAES para cuidar nuestra audición. Y también contarles que vuelve Expo F11, la Feria del Fútbol, ahora en el Mall Florida Center, copas, premios, zona de niños, clubes y además un imperdible partido de las estrellas entre Chile y Colombia. Esto es del 5 al 7 de junio, si quieren tener más información en expof11.cl. Y también contarles que ya está a punto de inaugurarse el nuevo edificio de Clínica Tabancura, que es un edificio moderno con más habitaciones, pabellones y mucho más de ese cariño que las familias merecen. Es el mensaje entonces de Clínica Tabancura que les dice: crecemos para abrazarte mejor. Nos vamos a comerciales, seguimos en el primer café con Clarisa Hardy, Gutenberg Martínez, Luis Larraín. A la vuelta seguramente habrá más de esta discusión de la educación, pero quería comentarles solamente para que empiecen a pensar qué van a decir, que la encuesta CADEM acaba de aparecer, aprobación de Michelle Bachelet repunta tras discurso del 21 de mayo, aumentó en 6 puntos. Vamos a comerciales. Siento que en Chile envejecer es un pecado. Cooperativa. La verdad, como la queremos escuchar. Según el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de personas en el mundo no tienen trabajo. ¿Cómo comprender esta economía que se resiente por las crisis financieras globales?
Preguntas como esta analiza la profesora del MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Consuelo Silva Boston, en sus papers publicados en el Journal of Banking and Finance. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Vamos a tener otro. Vamos a tener otro. Esa noticia, ese momento, jamás lo olvidaré. Llamé a cada uno de mis amigos para contarles que por fin tendría un partner. Uno que me acompañaría toda la vida. En Clínica Tabancura estamos muy felices y orgullosos de presentarte nuestro nuevo edificio que está por nacer. Más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos y más de ese cariño y comodidad que tú y tu familia merecen. Clínica Tabancura. Crecemos para abrazarte mejor. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Comienza el mes y el refri está lleno. Y una mantiene la esperanza de que siga así lo más que puede. Pero imposible, si a cada rato vienen los marabuntas a ver qué pueden comer. Cada 2 minutos abren el refrigerador hasta que no queda nada. No te preocupes, llena tu refrigerador con los especiales de la semana de Líder. Seleccionamos los productos que más necesitas y bajamos aún más sus precios por una semana. Aprovecha los especiales de la semana Líder. Precios bajos todos los días. Promoción y precios válidos solo en locales Líder y Express de Líder desde el 20 al 27 de mayo de 2015, ambas fechas inclusive. Sabes, desde que te conocí que no puedo olvidar tu mirada, no puedo olvidar tu pelo, no puedo olvidar tu linda voz. De verdad, no puedo olvidarte, Andrea. Me llamo Carolina. Carolina, sí. Te puedes olvidar de muchas cosas, menos de tus oídos. Únete a la 8ª versión de la campaña nacional No te olvides de tus oídos y toma conciencia de los problemas de audición. Ven a cualquier centro GAES y realízate un chequeo auditivo gratis. Agenda tu visita en gaes.cl o llamando al 600-600-4237. GAES, líder mundial en corrección auditiva. Vamos a pasar lista. Alan Wilson. Presente. Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Usted siempre se sienta tan lejos, no escucha nada. Estaba pensando en que debería inventar un sistema de comunicación de larga distancia y poder decirle presente de cualquier parte, profesor. El próximo científico que cambie la historia podría estar en tu sala de clases. Samsung te invita a inscribir a tus alumnos de 7º a 3º medio para crear un proyecto científico que mejore la vida de todos y participar por increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.cl, organización y respaldo científico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Caramel cappuccino para Dani, Pedro, Maca, Seba, Cristóbal, Javier, Marcelo, Valentina, Rodrigo, Bárbara, Vivi, Andrés, Fran. Oye, ¿por qué están todos acá? Porque durante todo mayo, Starbucks está con 40% de descuento pagando con tu tarjeta Cencosud Visa o Cencosud Mastercard. No te pierdas este espectacular descuento. Revisa las condiciones en www.tarjetacencosud.cl. Tarjeta Cencosud. Te quiero ver disfrutar. Te quiero ver feliz. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 3 grados. 3 grados en Santiago. ¡Sorpresa! ¿Qué pasó, familia? Que yo sepa, no es mi cumpleaños. Felicidades, un año más sin accidentes en tu trabajo. Papá, si te cuidas tú, nos cuida a todos. Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la seguridad de sus familias. Los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras, observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. En una nueva mañana en Cooperativa, seguimos compartiendo el primer café. Seguimos en el primer café. Les recuerdo que del 5 al 7 de julio no te puedes perder Expo F11 en el Mall Florida Center, copas, premios, clubes, además un imperdible duelo de estrellas entre Chile y Colombia con Zamorano y el Pibe Valderrama, por ejemplo, entre muchos otros. Más información en expof11.cl. También recordarles que ya está a punto de inaugurarse el nuevo edificio de Clínica Tabancura con más habitaciones, más pabellones, más estacionamientos.
Y como siempre, ellos como lo dicen muy enfáticamente, más cariño y comodidad. Clínica Tabancura tiene este eslogan: crecemos para abrazarte mejor. Y durante mayo, realízate un chequeo auditivo gratuito en cualquiera de los centros auditivos GAES y únete a la 8ª versión de la campaña nacional No te olvides de tus oídos, así que puedes agendar tu visita en gaes.cl o llama al 600-642-37. Hay muchos temas, este fin de semana ha estado muy noticioso, está esto que estamos discutiendo de la educación, también están las entrevistas de Michel Llorrat, ¿no es cierto?, que fue el viernes en la revista ¿Qué pasa? Y después el sábado en el Mercurio, donde habla de ciertas presiones que habría recibido, pero en una entrevista dice no eran órdenes o instrucciones, eran advertencias desde Interior relativas a que el caso de Soquimich podría traer aparejadas aristas políticas y que mejor era no meterse. También dice, concurrí al Congreso, se me acercaban parlamentarios de derecha a hacerme sugerencias y peticiones respecto de distintas personas, en algunos casos amenazantes. Son algunas de las declaraciones que ha dicho el ministro del Interior anoche, Jorge Burgos, que le parece que estos son acusaciones que no se pueden probar y que si aparecen más elementos se investigará. ¿Me permites una cuñita? Que llegó aquí una cosa que te iba a pasar Gutenberg a ti. Martínez, es que un alumno de la universidad me llama la atención por el hecho de que me recuerda que la Escuela de Derecho de la Universidad está acreditada desde 2014. Lo que pasa es que nosotros tomamos la opción de ir acreditando las carreras y al final la universidad. Entonces ya tenemos acreditado Derecho, que el 40%... ¿Pero no era que habían optado por no acreditarse? Institucionalmente al final. Como universidad. Es que como universidad estamos acreditando las carreras. Entonces él me dice que por favor haga presente que Derecho sí está acreditado. Derecho. Me no lo hago yo, sino que es un alumno que me reclama y me recuerda. Un buen alumno de Derecho. Buen alumno de Derecho. Su causa. Bueno, algo que comentar sobre las repercusiones políticas de lo de Michel Llorrat, me imagino. Sí, yo creo que sí. Este tema lo hemos discutido acá muchas veces. Pero no había dado entrevista todavía él, claro, ni había dicho esto. Yo sostengo mi posición: el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público, todas las instituciones del Estado que tienen como función la investigación en este tipo de situaciones que han ocurrido en nuestro país, con el caso Penta, con SQM, Cabal, etcétera, tienen que estar fuera de influencias políticas. Es muy peligroso utilizar las instituciones del Estado en provecho de una causa política o para tratar de hacer daño a tus adversarios políticos. Yo creo que eso es una cuestión que se tiene que cuidar hasta el final. Y a mí me parece que efectivamente lo que denuncia Llorrat, sin que uno tenga todos los antecedentes, es que ha habido presiones, y él dice presiones de muchos lados, para que esto no sea así y para que efectivamente se utilice al servicio en pos de una u otra posición. Y a mí me parece que eso es muy grave, y bueno, uno no conoce todas las aristas del caso, uno no puede tener una opinión categórica sobre este caso, sobre este otro caso, porque la verdad es que son cuestiones súper complejas. Muchos de ellos están efectivamente siendo investigados. Hay cuadernos, digamos, que tienen muchas páginas, digamos, claro, con antecedentes, pero, y uno no conoce el detalle. Pero dentro de lo que es el principio, a mí me parece que es muy grave, digamos, de que haya políticos que estén tratando de influenciar a instituciones que son técnicas, claro, en el desempeño de sus funciones para lograr ciertos objetivos que son políticos. Yo dije en su oportunidad que a mí me parecía que las actuaciones de estas instituciones en el famoso caso Penta, que fue el que partió con toda esta cuestión, eran muy fuertes, y había que ver si se iba a aplicar la misma vara en todos los casos. Aparentemente no se está aplicando la misma vara, y eso es una cuestión que debe preocupar. Respecto a algunos párrafos de la entrevista, cómo se manifestaba esa inquietud, le preguntan a través de mensajes. Yo nunca hablé con el ministro Peñailillo, pero sí me hacían llegar preocupaciones. ¿A través de quién? Le preguntan. A través de personas que eran simplemente intermediarios. Lo más divertido es que nunca supe cuál era la preocupación de ellos. ¿Eran asesores de Peñailillo? Algo así.
¿No considera que dichas presiones interior configuran un delito de obstrucción a la justicia? No, porque eran más bien comentarios de poner atención, ser precisos respecto a ciertos temas, en fin. Pero como que no identifica quién y cómo exactamente le llegaban esas presiones, de la misma manera que no identifica quiénes eran estos políticos de derecha que se le acercaban al Congreso a pedirle también, a tratar de presionar. También se habla sobre CIPER, sobre la periodista Mónica González, lo que le dijo, que después genera una carta de Mónica González en Mercurio desmintiendo, en fin. Gutenberg. Bueno, yo creo que aquí lo importante es, a mi juicio, que el proceso general sobre esta materia pueda, idealmente, sincerarse o conocerse, digamos, con toda claridad lo más pronto posible, digamos, porque la latitud de esto, el alargamiento de esto, yo creo que no le hace bien a la sociedad en su conjunto, ni tampoco a las personas que se ven obligadas a participar en el proceso. Son momentos de mucha tensión. Y yo creo que esa tensión es evidente que está presente en las instituciones que están ligadas a esto, o sea, impuestos internos, Ministerio Público. Pero es cosa de leer los diarios o escuchar medios de comunicación tan importantes como este, para los efectos de darse cuenta que todo el mundo opina sobre lo que hacen los fiscales, todo el mundo opina sobre lo que hace impuestos internos, todo el mundo opina sobre lo que hace el Congreso, etcétera. Entonces, eso genera una presión ambiental que genera una tensión aún en las instituciones más técnicas y más de Estado. Yo creo que el señor Llorrat, todo el mundo califica, y yo participo por lo que conozco de los antecedentes, no lo conozco personalmente, que es un gran técnico en la materia tributaria. Y coincido con lo que algunos han dicho, que se le va a echar de menos para los efectos de la implementación de una reforma tributaria que es de suyo súper compleja de implementar. Y cuando una persona sale de un servicio, eso genera una imagen como que pudiera ser cuestionado en su calidad. Yo creo que eso sin duda le ha generado a él una situación de insatisfacción, en la cual que es explicable y que yo creo que es injusta, porque no hay una descalificación respecto a sus calidades, sino que la expresión ambiental, la situación política, cuando se generan este tipo de realidades, obliga a tener una capacidad, por así decirlo, que no todos tenemos la posibilidad de hacerlo. La capacidad, me refiero, de cuero duro, de resistir el comentario, de resistir los embates. Yo creo que lo importante es que esto se aclare lo más rápido posible y sigamos caminando. ¿Cómo se explican ustedes que él haya realizado estas entrevistas sabiendo lo que el efecto político y al Estado y a todo lo demás? Y también respecto a recordar que la Alianza ya anunció que lo va a convocar a la Cámara de Diputados, y que cuando le preguntan si está dispuesto a concurrir, es cuando él dice que le parece extraño esto, porque cuando fue por distintas circunstancias al Congreso se le acercaban personas de derecha, parlamentarios de derecha, a hacerme sugerencias y peticiones, en algunos casos amenazantes. Entonces, que le parece curioso que ahora la Alianza lo convoque. Pero bueno, son algunos los aspectos, hay mucho paño que cortar todavía en esta... Pero en todo caso, una de las lecciones que uno extrae de esto es, y lo conversamos justo el lunes pasado acá, es que estaba cantado que tenía que salir del Servicio de Impuestos Internos dado el clima que ya existía. Y la mejor demostración es lo que ocurre una vez que él sale. Yo creo que es revelador de las contradicciones que él mismo veía. Yo entiendo que estas entrevistas más bien responden a un dolor personal de verse herido frente a la opinión pública sobre sus competencias o capacidades, y que en el fondo da las explicaciones para que no eso quede intocado. Y yo creo que jamás estuvo en cuestión ni su idoneidad ni su capacidad, sino, como muy bien dijo el ministro de Hacienda, esto lo hacemos para preservar la credibilidad del Servicio de Impuestos Internos, precisamente por lo que decía Gutenberg, porque se hace cargo de implementar una compleja reforma tributaria. Ahora, sobre los dichos de él,
él tendrá ahora que hacerse cargo probablemente no solo frente ahora, la Cámara, sino probablemente... Le preguntan si se sintió traicionado por Vargas, dice que sí. Sí, creo que fue una deslealtad en donde él probablemente tenía otros fines, se sintió respaldado por alguien, a lo mejor le ofrecieron algo. En fin, y finalmente dice que no tenía instrucciones de encubrir a nadie. Y bueno, finalmente, en definitiva, eso es lo que importa. Claro, entonces, por un lado... yo te quiero hacer 2 reflexiones finales sobre esto, Cecilia. Uno, Gutiérrez Martínez. Aquí hay procesos que son... Yo veo las opiniones sobre el señor Jorrat. Me recuerda que cuando se le ratificó en el cargo, hace pocos días atrás, o semanas atrás, todos los actores políticos expresaron una opinión de respaldo. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Todos. A las 10 días, o a las 2 semanas o 3 semanas, más o menos, no sé, uno ya se pierde en esto, conocemos juicios críticos como los que conocimos la semana pasada. Las opiniones no pueden cambiar tanto. Lo que pasa es que la opinión política en relación a hechos tecnocráticos o de Estado no necesariamente siempre es la correcta. Segundo, yo creo que a mí me deja una enseñanza que siempre hay que reivindicar en este tipo de situaciones. Hay que cuidar las calificaciones respecto a las personas. En todo este proceso tan largo, hay muchas personas que van quedando con imágenes de sospecha, aparecen, entre comillas, involucradas, mencionadas, fotografiadas, y eso al final de cuentas genera una suerte de sanción social que a su vez en la persona genera una situación de desvalido, de sentirse sin capacidad de defensa frente a un juicio comunicacional en el cual no tiene oportunidades. Yo siento que con el señor Jorrat hay algo de eso. Y creo que, insisto, hay que tener mucho cuidado en el tratamiento a las personas. El respeto a las personas siempre pero si tú miras las declaraciones del gobierno fueron extraordinariamente respetuosas, porque fue explícito el ministro de Hacienda. Es más, dijo, lo quiero tener en mi equipo de asesor en materia tributaria, y él no ha aceptado. Por lo tanto, él lo que hizo era algo que era evidente, dado precisamente lo que tú dices, la exposición pública que había a esta altura con filtraciones de correos internos, con la asociación que hubo entre él y lo que venía ahora, la acusación de la empresa Martelli, era por necesidad de legitimidad y credibilidad del servicio de impuestos internos. Hubo mucha cautela por parte del gobierno. Yo no he dicho lo contrario. No, pero es que como tú dices, hoy día estamos expuestos efectivamente a un juicio público que va a ser inevitable en la medida que no se transparente completamente todo lo que existe hoy día en debate sobre la relación entre dinero y política. Y mientras eso ocurra, el tipo de liderazgo que tienen que tener al interior del gobierno, los responsables de instituciones, tiene que ser totalmente transparente. Ahora, de alguna manera deberán reconocer ustedes que toda la investigación que ha hecho la prensa, en general los medios de investigación, ninguno ha sido desmentido. En ese sentido ha sido de una gran colaboración en transparentar y descubrir. Han cumplido su rol. Ahora nadie es perfecto en la vida tampoco. No, por supuesto, pero digo que es interesante el rol que ha cumplido el periodismo de investigación, a eso me refiero. Recordemos también que anoche en Tolerancia Cero se anuncia oficialmente la salida de Jaime de Aguirre, que le pidieron la renuncia. Todo partió cuando hace algunas semanas se reveló en el medio de la investigación de la arista Soquimich que Jaime de Aguirre había emitido boletas a Soquimich, Aguas Andinas, Pampa Calichera e Inversiones Iligüe a petición de Bancar, firma vinculada al expresidente Piñera, dueño del canal hasta 2010. Según la declaración, como imputado de Jaime de Aguirre a la Fiscalía,
El director ejecutivo vinculó a Santiago Valdés, administrador electoral de Piñera y gerente de finanzas de Bancar, y Nicolás Noguera, gerente general de Bancar, en la operación que implicó facturar primero a través de su sociedad La Música 146 millones de pesos a Bancar para luego devolverle esos fondos, ¿no es cierto?, a la poderosa familia Office y facturar por el mismo monto a las empresas antes mencionadas. Ese caso, esa situación que generó que los dueños actuales de Chilevisión, ¿no es cierto?, Turner, le pidieran la renuncia. Jaime fue despedido, no fue una renuncia voluntaria, le pidieron la renuncia, dijo anoche Fernando Paulsen en Tolerancia Cero. Ahí está. ¿Algo que decir? ¿Qué pasa acá? Desde el punto de vista internacional, dicen, no, ¿sabe qué? Los estándares en general hoy día son mucho más exigentes, y yo me doy cuenta que también para el ámbito privado. Es Time Warner, la empresa que controla la estación televisiva desde el 2010. Que es de Turner. Que es de Turner, claro. Bueno, sí. Pero ya. ¿No les llama la atención? Es una decisión de una empresa que entiendo que es americana, digamos, sí, de carácter internacional. Porque todavía ni siquiera está imputado, ni siquiera... Yo no puedo conocer, digamos, los mecanismos internos. Nosotros en la ADC tenemos un procedimiento. El militante nuestro que es formalizado, se le suspenden sus derechos. Un militante que es condenado sobre actos referidos a probidad o corrupción en términos genéricos, es expulsado. Eso es nuestro estándar. Cada uno tiene su estándar. Bueno, recordemos que Jaime Aguirre, además, él dijo que nunca preguntó por qué tenía que hacer una operación así de extraña e irregular. Pensé que podía ser una especie de canje. Era en todo caso algo inusual. Nunca me había pasado algo así. Esa es Luis. Sí, no, yo creo que algo dijo Clarisa, los estándares hoy día están cambiando. Hay muchas situaciones de las que hemos conocido en todos estos casos en que aparentemente existía bastante más habitualidad de entregar boletas o facturas, digamos, por servicios que no necesariamente eran prestados a esa empresa o que en algunos casos no eran prestados. Todas esas situaciones que existían en nuestra sociedad en distintos casos, a veces para financiar la política, a veces para financiar otras cosas, y que en esos tiempos no tenían persecución penal, sino que solo muy excepcionalmente. Nosotros hemos visto en el año 2012, recién hubo un par de casos de persecución penal para gente que utilizó facturas que se llamaron ideológicamente falsas. Ahora con esto una cosa excepcional. Ahora con esto obviamente que cambian los estándares. Yo creo que está bien cambiar los estándares, pero hay que hacer una prevención, que es que las personas en sus actuaciones y en sus conductas tienen que ser juzgadas de acuerdo a las leyes y a los usos y costumbres que existían cuando ellos realizaron los actos. Luis, aquí hay dos, es una señal del punto de vista internacional. Acá es el director del canal que es a quien le pide la renuncia a los propietarios, que deben tener legislaciones mucho más exigentes en sus propios países, pero al emisor, acá uno esperaría que el mismo estándar es quien fue el emisor de esto, y por lo tanto acá son los responsables de lo que le hicieron también firmar de esta forma una gratificación. Está saliendo colado por aquí del punto de vista de nuestras exigencias estándares, y entiendo que acá el expresidente Piñera aún está al debe en aclarar lo que significó este procedimiento. Y en todo caso, cuidado con juzgar. Es decir, de repente las empresas deciden terminar un contrato porque no les gusta que sus ejecutivos estén en la discusión pública. Aquí necesariamente no sabemos si hay un juicio de valor o hay una coincidencia con lo que puede hacer la apreciación de la fiscalía. En eso también yo insisto que hay que tener cuidado con el tratamiento de las personas. Jaime Aguirre es una persona súper respetable, que le ha hecho grandes obras al país. Yo me siento muy agradecido por lo que él hizo por la campaña del no, muy agradecido por lo que ha hecho en la televisión chilena. Cuidado con las personas. En todo caso, Jaime de Aguirre ya anunció que a partir de hoy, cuando haga el anuncio oficial en el canal, ¿no es cierto?, de sus trabajadores, ya dará entrevistas y dará a conocer más detalles sobre el caso. Bueno, y ¿qué más era? ¿Nada más? ¿Estamos listos?
Nada más. Se quedó Ya. España fuera. O sea, España. Bueno, España. No, es que yo creo Rapidito. que da para mucho comentario, porque es decir, es evidente que terminó el bipartidismo, pero también Claro. es evidente que las encuestas se equivocaron. Por otra parte, es decir, ¿Se Podemos y equivocan las Ciudadanos. encuestas? ¿Se equivocan las encuestas? Sí, claro, porque las encuestas señalaban que había un triple o empate Sí. que no se dio. Ujú. ¿Ya? Las encuestas señalaban que Podemos y Ciudadanos probablemente irrumpían como primero y segundo y quedaron tercero y cuarto, no sabemos todavía el orden definitivo, pero sin embargo el bipartidismo también se rompe, el PP tiene una derrota en el fondo, sin perjuicio que en la forma salga Sí. primero. Hay por lo tanto una obligación a coaliciones o acuerdos que están por verse cuáles se van a generar. Bueno, yo creo que va a dar para muchos temas. Ahora, de todas maneras, el PP saca hartos votos, a pesar que cae mucho, saca hartos votos Sí, a pesar de su o sea, política de primero. restricción. ¿eh? pero perdió 2,5 sí. millones de primero. electores, que es brutal. Es Lo un que pasa es que descenso de un también hay que reconocer 10%. de que en el caso de Luis España, Larraín. España ha sido uno de los países que mejor ha enfrentado la crisis económica. O sea, que tuvo más castigo social Claro. y que de un punto de vista macroeconómico en los órganos internacionales calificado que es el que mejor ha enfrentado la crisis, pero es la vieja discusión entre la macro y la micro. Pero con una cantidad de millones de desempleados Por que, eso, por que supuesto. poco pueden ellos entender de que lo han enfrentado mejor cuando todavía tienen varios millones de No, por desempleados en supuesto. el país. Yo estoy hablando de Luis Larraín, con esto terminamos. una vez producidos los desempleados, las políticas que se han implementado y cuán rápido han salido de la crisis en relación a otros países. Con un Eso es costo todo. social bárbaro No, de el costo social es por los pérdida desempleados. de muchos beneficios sociales, Por que ha eso sido ya- parte del costo del PP. Yo me imaginé que iba a perder, que iba a tener mucho menos votos. Bueno, justamente por eso. Ahora es interesante la Claro. figura de la mujer que sale en Madrid con Sí. el Podemos. ¿Lo, es una vamos, figura muy lo hablamos la interesante. próxima semana? Ya. Clarisa Hardy, Gutenberg Martínez, Luis Larraín, que les vaya muy bien. Muchas gracias. El primer café en cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo.